Pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un auténtico placer estar con ustedes aquí esta tarde. Decía Deutsch en 1963 que el poder es la capacidad de no tener que aprender de los propios errores. El poder se convierte en la capacidad que tienen algunos de considerar irrelevantes los propios errores. El problema de esa gente que tiene poder porque no tiene que aprender de sus propios errores es que se llenan de impunidad. Y la impunidad es uno de los problemas que tiene la democracia en nuestra época. Porque la impunidad es lo que explica que los canallas estén envalentonados. La impunidad es lo que permite que, como decía el escritor Juan Villoro, que los narcos ya estaban vestidos de narcos. Hace unos meses, en Roma, se ausentó curiosamente el alcalde de Roma antes de la actual alcaldesa del movimiento 5 Estrellas. Y qué curioso, justo cuando estaba ausente el alcalde de Roma, fue el sepelio de un mafioso que atravesó toda Roma entera en sus coches fúnebres, y la música, con grandes altavoces, era la música del padrino. Impunidad es lo que explica que los partidos de extrema derecha que se reclaman como neonazis estén entre el 20 y el 25% en muchos países de Europa. Impunidad es Donald Trump, diciendo que te va a confiar el grito que él no paga impuestos porque es muy listo y por tanto puede escaparse. La impunidad de Macri, que puede tener viñedos en Panamá y no pasa absolutamente nada, o de Mariano Rajoy, el presidente de mi país, que le puede mandar un SMS a un tipo en la cárcel y puede seguir siendo presidente del gobierno. La impunidad, y es muy importante que lo entendamos, pertenece solamente a un ámbito de la política, no a toda la política. La gente que está simplemente en posiciones de poder puede ser impune. Y en cambio, la gente que tiene posiciones críticas con lo realmente existente tiene muchas dificultades. Ahora mismo acaba de ganar en Galicia, en España, las elecciones Feijóo del Partido Popular. Mayoría absoluta con un 30% de los votos. Con 3 de cada 10 se tiene mayorías absolutas, por lo tanto, ya va a ser hora de que pensemos si podemos hablar de democracia con sistemas electorales que permiten construir mayorías con minorías tan evidentes. Bueno, Feijóo fue retratado en un yate con un narcotraficante. Les aseguro que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, si hubiera sido retratado por un narcotraficante en un yate que hubiera tenido permitido cualquiera de las personas que hemos tenido o tenemos dado a ver con Podemos. Y la pregunta que dejo en el aire es ¿por qué? A la derecha se le permite hacer cualquier cosa. Y en cambio, a las fuerzas de transformación, no. Frente a la impunidad, parece que siempre queremos reclamar las leyes, la Constitución, los modos que nos suponemos democráticos, pero lo que quiero compartir con ustedes es que eso no basta. En 1931, en las primeras elecciones de la Segunda República Española, había un cacique que estaba repartiendo dineros a unos jornaleros para que le votasen. Y uno de los jornaleros le tiró el dinero y le dijo: en mi hambre mando yo. Ese señor tenía dignidad. Dignidad comparte con decencia el mismo prefijo. Ese prefijo de, en la lengua indoeuropea, de la cual viene en castellano o en español. La palabra de tiene que ver con la capacidad de no humillarte y de no humillar a los demás. La dignidad tiene que ver precisamente con la capacidad que tengamos de no dejarnos humillar y tampoco de humillar a nadie. La decencia, la dignidad, debieran estar en el frontispicio de la democracia, pero parece que se nos ha olvidado. Y como decía el clásico, malos tiempos cuando hay que recordar lo evidente. Tiene toda la razón la aventura de Sousa Santos cuando dice que no basta pensar alternativas. Que eso es como la mosca que choca contra el cristal, choca contra el cristal y choca contra el cristal. Se trata de un pensamiento alternativo de alternativas. Se trata de dejar de pensar mal. Y esto no es un juego de palabras, sino que el pensamiento crítico, el pensamiento de lo que se llama izquierda, y voy a intentar huir de la expresión izquierda porque
Porque creo que una de las tareas que tiene la democracia es, igual que el pobre de Prince grabó sus últimos discos llamándose a sí mismo el artista antaño llamado Prince, yo creo que tenemos que reconstruir el espacio antaño llamado izquierda, sin ninguna de las nostalgias de la vieja izquierda. Les aseguro, lo comentaba esta mañana con algunos compañeros, que si Marx levantase la cabeza, si Lenin levantase la cabeza, si Gramsci levantase la cabeza, patearía el trasero de toda la gente que se reclama a sí mismo como marxistas ortodoxos, como leninistas ortodoxos, incluso como gramscianos ortodoxos. Decía Ludovico Silva, un filósofo venezolano, pido disculpas por citar a Venezuela, decía Ludovico Silva que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Y no es gratuito. Todas las generaciones tienen la obligación de releer a estos clásicos del marxismo, pero releerlos con nuevos ojos, sin las deudas del pasado. Bueno, decía que cuando planteaba Aventura que necesitamos un pensamiento alternativo de alternativas, lo que están diciendo es que dejemos de actuar como en la película Armagedón, cuando más disparas a ese meteorito que viene contra la Tierra, más fuerte se hace. Un pensamiento alternativo de alternativas sería el que hubiera defendido de cosas que se han hecho aquí en Argentina o que se han hecho en Brasil, como la Bolsa Familia o el programa de Ambercero, llenos de buenas intenciones, sirvieron para hacer más gruesa la cuerda con la cual después se han ahorcado los verdugos. Porque esos programas lo que hicieron fue reforzar el papel de los bancos en muchas ocasiones. Y cuando tú refuerzas el papel de los bancos con la buena misión de sacar a millones de personas de la pobreza, igual que estás condenando a ti mismo a no poder durar en el tiempo con este tipo de políticas. Las ideologías, y por eso tenemos que construir un pensamiento alternativo de alternativas, son constructoras de hegemonía, de consenso activo. Y quizá una de las reflexiones más importantes que tenemos que hacer, y es un buen momento aquí en Argentina para hacerlo, es que la ideología conservadora y la hegemonía que han construido tiene como uno de los elementos centrales la desmoralización de las mayorías. Y cuando las mayorías están desmoralizadas, y me temo que llevamos 40 años largos desmoralizados, ya no hay nada que hacer, porque tienes al verdugo y al policía en tu propia cabeza. Y Esuardo Bufalino, un escritor italiano, decía de creer al carcelero basta un cordón del zapato. Si tú crees que el carcelero te encarcela, te digo, con un simple cordón del zapato. La desmoralización en la cual vivimos tiene una parte voluntaria. Es decir, ha habido gente que ha querido desmoralizarlos. En el año 77, cuando España, a la muerte de Franco, recupera la democracia, recuerdo un sitio gráfico donde había un tipo en una tribu proveniendo del franquismo que decía: por nosotros, por el caos. Y desde el público le gritaba: el caos, el caos. Y el tipo decía: da igual, el caos también somos nosotros. La resignación es una política de Estado. Hay una parte de la resignación que se construye activamente. Por tanto, es muy importante identificar cuando eso está ocurriendo. Se construye desmoralización cuando desaparecen de los libros de texto la historia. Se construye desmoralización cuando los medios de comunicación insisten en construir esa imposibilidad de la alternativa. También cuidado, y ahí los científicos sociales tenemos muchas obligaciones. También hay una construcción de desmoralización en el propio desarrollo de nuestras sociedades. En el propio desarrollo tecnológico de nuestras sociedades capitalistas, cuando tienes un ascensor y ya no tienes que pedir ayuda a nadie para subir las bolsas de la compra al cuarto o quinto piso. Puedes colaborar a que ya no sepas cómo se llaman tus vecinos y tus vecinas. Y ahí no hay una voluntad de alguien que quiere fragmentar, que quiere aislarte, sino que sin darnos cuenta del mundo del desarrollo capitalista nos está conduciendo a una expresión que nos gustaría que se la llevasen ustedes y le dieran vueltas. Vivimos en burbujas culturales. Construimos mundos cerrados donde al final no sabemos de dónde vienen las cosas ni a dónde van. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de nuestros actos? Y en esas burbujas culturales en las que vivimos queremos leer el mundo. Y el mundo es un fragmento.
quería adelantarles lo que quería que fuera una de las conclusiones de esta charla. Como científicos sociales, no somos los que identificamos las estrellas, sino que somos los que tenemos que hacer la constelación, es decir, tenemos que dibujar el sentido de las estrellas. Una de las razones centrales del modelo neoliberal es especializar el conocimiento. Al final sabemos mucho de pequeñitas cosas, perdemos de vista el sentido conjunto. Y de repente no nos damos cuenta de cualquiera de los saberes en los cuales nos ocupamos no tiene sentido sin el conjunto. ¿Qué demonios es eso de la autonomía de la política? ¿Qué se presupone que la política opera al margen de lo social? ¿Cómo pueden ser tan tontos los economistas, menos los que están en la sala, que quieren pensar que con las bases económicas pueden explicar el funcionamiento de una sociedad? ¿O pueden pensar que la economía está, como les decía Carpolani, desencontrada de la sociedad? Al final miran cifras y se olvidan. Esas cifras tienen que ver con seres humanos. Creo que es muy importante entender que la desmoralización de nuestras sociedades conduce a la despolitización. Y este es el término interno. La despolitización tiene mucho que ver con el hundimiento de la Unión Soviética. Y el hundimiento de la Unión Soviética terminó con el eje derecha e izquierda. No porque no existiera el eje como tal, sino porque ya no existía la izquierda. Y por tanto, no tiene sentido claramente un eje cuando uno de los polos ha desaparecido. Es esencial entender que el hundimiento de la Unión Soviética fue sustituido por el ámbito técnico. Y de repente ese espacio que antes gestionaba, ese marco ideológico, hoy lo desempeña la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, en España la Unión Europea. Es muy importante entender que ese papel que antes lo discutíamos en términos políticos, en términos de derecha e izquierda, hoy lo disputan los técnicos, los profesionales, la gente que puede tomar decisiones que ya no le corresponden al pueblo. ¿Cómo que el pueblo va a decidir a qué edad jubilarse? Lo tienen que decidir los expertos. Qué curioso que esos expertos, economistas, son los mismos que trabajan para los círculos de empresarios, para las sociedades de seguros o para los bancos. E invariablemente, las conclusiones de esos técnicos es que no puede haber una seguridad social pública y que no puede haber pensiones públicas, sino que las pensiones tienen que estar suministradas de manera privada, es decir, que todos los meses depositamos dinero en los bancos. Yo creo que esta despolitización nos afecta profundamente a los que estudiamos ciencias sociales. ¿Por qué? Porque esa despolitización, que tiene, como digo, mucho que ver con el movimiento de la Unión Soviética, también tiene mucho que ver con que los partidos políticos sean, en la expresión de Katz y Mayer, cartelizados. Los partidos políticos construyen un cártel con una serie de reglas que quien no las cumple no juega en la política. Y esas reglas tienen que ver con que ya no dependes de la gente, ni para pagarte las cuotas de los militantes, ni para decidir tu ideología, ni la prensa del partido, ni los fondos, sino que dependes del Estado. Y ese salto desde la sociedad civil al Estado de los partidos políticos, que es lo que llaman Katz y Mayer de la Carta de Educación, tiene como ejemplo que los partidos políticos ya no compiten. Los partidos políticos hacen un simulacro de competición, pero realmente no compiten porque las bases que las otorga el Estado son similares. Es muy importante entender esto porque esta corrupción en el Estado de los partidos nos lleva a callejones sin salida. Si los partidos políticos no compiten, ¿quién representa a esa parte de la ciudadanía que no se ve reflejada en los partidos políticos? Déjenme adelantarles que el auge del populismo tiene mucho que ver con esta corrupción de los partidos políticos. Y con un error profundo de los partidos tradicionales de la izquierda, que no entendieron que si tú dejas lo políticamente incorrecto a la derecha va a crecer y crecer y crecer. Mientras que los partidos de la izquierda se reclamaban habermasianos. Yo siempre cuando hablo de la Biblia digo, tengan cuidado con leer a Habermas, porque si a Habermas le vieras cómo se traduce ay y osito, seguramente empezaría a hiperventilar y seguramente tendría casi una apoplejía. Queremos importar pensamientos de otros lados, cuando ni siquiera es posible traducir lo que significa nuestra cotidianidad. La izquierda ha querido vivir del perfacio de los patriotismos.
del patriotismo de la Constitución, mientras que dejaban la incorrección política a quien, a los Trump, a los Berlusconi, a los Macri. Para mí es un problema venir a Argentina y ver que Macri utiliza el sí se puede, que nace de las trabajadoras, de las empresas norteamericanas, que tiene que ver con el movimiento contra los desahucios en España y que forma parte del partido político que yo fundé, Podemos. Pensaba esta mañana que si hubiera coincidido el ascenso de Macri, no sé, con la victoria de Obama, igual Macri hubiera intentado convertirse en negro. Hubiera habido posibilidades interpretativas interesantes. Pero al final se quedó todo el discurso. Les decía más allá de la broma que esta profesionalización de la política, esta caracterización, esta pérdida de conflicto entre derecha e izquierda, esta tecnificación del discurso lleva a que lo políticamente incorrecto, la desafección, el enfado, lo represente solamente, ya digo, el populismo. Y por tanto, que los partidos de la izquierda tradicional estén condenados a representar a minorías que se convierten prácticamente en sectas y que al final van endureciendo su discurso, pero están solos. Y al final se convierten en profetas del Apocalipsis, que activan, y eso creo que es una reflexión importante, los profetas del Apocalipsis activan ese refrán castellano que dice: cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir. Es decir, cuando de repente te agobian con la ausencia de alternativas, dices: pues si no hay alternativas, no hago nada. Y les adelanto también un tema importante: de nada sirven las quejas morales. Y creo que es uno de los problemas que tiene la crítica ecologista, que está llena de razón. Y uno no termina de entender cómo es posible que todo el mundo sea consciente de que vamos a una catástrofe medioambiental y no tenemos que reaccionar. Y creo que parte de eso tiene que ver con que el discurso apocalíptico no te permite razonar soluciones más inmediatas y por tanto más concretas y más pequeñas. Creo que otro de los elementos importantes de esto, lo explicamos desde los años 30, es que los parlamentos están dejando todo el espacio a los ejecutivos. Sí es verdad que la política se está convirtiendo en algo técnico, donde lo que importa es ser un buen abogado, donde lo que importa es manejar recursos técnicos. Los parlamentos se convierten en lugares innecesarios y por tanto son los ejecutivos los que van de alguna manera monopolizando la tarea de la política. Y por tanto no hay que extrañarse que cada vez haya más gente de Goldman Sachs en todos nuestros gobiernos. Ahora mismo, Durão Barroso, que era el presidente de Portugal cuando autorizaron la invasión de Irak, junto a Tony Blair, Aznar y George Bush, el anfitrión fue Barroso. Le recompensaron a Barroso, le recompensaron siendo el presidente de la Comisión Europea. Y ahora que se ha terminado su mandato, ¿a dónde se irá a trabajar? De responsable de Goldman Sachs. No es extraño que si estamos tecnificando la política, al final sean empresarios los que se metan en nuestros gobiernos. Y como decía The Guardian, en vez de hablar de gobiernos de Goldman Sachs, hablamos de Government Sachs. Añado un elemento no menos relevante: la financiarización de la economía en esta fase actual del modelo capitalista. Como desde los años 70, y esto si no lo entendemos, creo que es muy difícil que entendamos lo que está pasando. En los años 70, en la última hora del capitalismo llega a su cenit. Nace en el año 45, tiene una base, y en el 73 llega a su pico. Y ahí empieza su descenso. ¿Y con qué coincide ese descenso? Con el auge del modelo neoliberal. ¿Y con qué coincide ese auge del modelo neoliberal? Con la derrota moral de los sindicatos. Por eso les decía que la desmoralización es uno de los elementos esenciales para saber lo que ocurre. ¿Por qué? Porque es la primera vez en los últimos 200 años, en donde la fase final del ciclo capitalista coincide con una derrota absoluta de la clase obrera. Y la recuperación de la tasa de ganancia del sistema capitalista no se hace inventando un nuevo proceso productivo que genere empleo, sino que se hace sustituyendo empleo por capital, por tecnología. Y eso es lo que explica también por qué a partir de los años 70
va habiendo cada vez menos fuerza en el movimiento obrero, cada vez más información, cada vez más sustitución de capital por trabajo, cada vez más empeoramiento de la rata de capital-trabajo, cada vez más horas y menos salarios y cada vez, ya digo, más incapacidad para garantizar sociedades de pleno empleo. Fíjese, y esto por eso digo que es muy importante, cómo hemos compensado en todos nuestros países esa reducción de los salarios. Cuando yo era joven, trabajaba mi padre fuera y mi madre en casa, y con ese salario vivía toda la familia. Hoy trabajan los matrimonios y no llegas a fin de mes. Creo que es la prueba más palpable y cotidiana para demostrar que hay un empeoramiento de las condiciones salariales que supuestamente van a beneficiar a la mujer por su incorporación al mundo laboral, pero que no es cierto. Porque cuando tú mercantilizas a un ámbito, no le estás dotando de libertad, sino que simplemente lo que estás haciendo es encadenándolo a una falsa libertad. ¿Cómo hemos mantenido nuestra capacidad de consumo? Como dice la Chabaco, endeudándonos. Y cuidado, nos hemos endeudado con gente que si no les pagamos las deudas, nos rompen las piernas. Tienen que decir a ustedes con el tema de los fondos libres. La Grecia clásica y la Roma clásica habían abolido la esclavitud por deudas. Y resulta que la hemos recuperado, además, supuestamente, en nombre de la libertad. Fíjense ustedes que hemos caído en un bucle enfermizo. Les decía que tú quieres, de repente, poner en marcha políticas públicas de redistribución de la renta y las haces a través de los bancos privados. Los mismos bancos que después te van a romper las rodillas. Creo que el incremento de las políticas públicas redistributivas de estos 15 años en América Latina han incrementado el poder de los sectores financieros. Este estado neoliberal, si se dan cuenta, es entre las puertas giratorias, donde todos los miembros de los gobiernos terminan trabajando en las mismas empresas a las que ayudaron cuando estaban en el gobierno. ¿Cómo demonios vas a exigir que las eléctricas no incrementen las tarifas un 700% si están trabajando en las eléctricas los gobernantes que permitieron esas leyes cuando estaban rigiendo en nuestros países? ¿Algún país es capaz de prohibir las puertas giratorias? Ese estado neoliberal, ese estado de las puertas giratorias, ese estado de los técnicos, es un estado que se explica mucho mejor con el Padrino de Mario Puzo que con Maquiavelo o Montesquieu. De hecho, en el Padrino, en la segunda parte, Marlon Brando va a decir a su hijo: mira, vamos a dejar de pagar a los políticos, hijo, métete tú directamente en política. Bill Gates ha dicho recientemente, sin que le temblase el músculo de la cara, ha dicho textualmente Bill Gates: tengo una empresa donde mis empleados, muchos de ellos son multimillonarios. Esa es una frase que podría decir un capitán de piratas, que podría decir un padrino de mafiosos o Napoleón, donde todos sus familiares eran reyes o reyes. Que Bill Gates pueda jactarse de que haya trabajadores multimillonarios. Creo que es un ejemplo, ya digo, de esa desmoralización, donde dejamos de escandalizarnos porque los canallas están envalentonados y la gente decente anda perpleja. Se nos han quebrado los procesos vitales, los procesos de nuestra cotidianidad, todos los cuidados que se cargan constantemente sobre las mujeres y donde apenas parece que el Estado va a hacerse cargo de un poquito de esa tarea de cuidados, y otra vez la crisis neoliberal y otra vez regresa, asume la administración de las mujeres, incluso las mujeres que pueden tener un estatus laboral mejor, subcontratan en mujeres y otros lugares del mundo que le hagan esa tarea de cuidados que ellas no van a hacer. Y mientras los hombres, los varones, viviendo con ese privilegio. Se quiebra el proceso de cuidados, se quiebra la reproducción social donde cada vez cuesta más poder desarrollar nuestras propias vidas. ¿Qué decir de la salud? ¿Qué decir de la ecología? ¿Qué decir de esa
imposibilidad que vamos a tener dentro de ¿qué? 10 años, de poder mantener nuestro estatus de vida antropológico y que seguimos mirando por otro lado. La instrucción. En España este año faltan 100.000 estudiantes en las aulas universitarias porque la subida de las tasas lo impide. O la geopolítica. Estados Unidos, la semana pasada, ha bombardeado 6 países. Por supuesto, refugiados. Ese sujeto que ustedes es el que estamos explicando en la Facultad de Ciencias Sociales. Porque parece que quien trabaja con ese sujeto que es educado, es correcto, que tiene que ser productivo, es correcto, que está disciplinado, es correcto. O que si eres mujer y intentas imitar a los hombres, es correcto. Y fíjense, cuando tú cuestionas a ese sujeto, te va a decir la academia que estás haciendo ideología, mientras que los que explican la ciencia social sobre el presupuesto de estos sujetos, educados, disciplinados, que no protestan, parece que ellos hacen ciencia social objetiva. Y este sujeto de los políticos, este sujeto desmoralizado, es un sujeto indiferente. Cuidado, no es un sujeto indignado por la política, sino que es un sujeto indiferente. Son los sujetos que quieren la ciencia social. Y déjenme decirles una cosa. Podemos, esta nueva formación política en España, está generando un terremoto. Esta mañana ya ha dimitido la mitad de la ejecutiva a Pedro Sánchez, del Partido Socialista, uno de los 2 partidos de la cuarta economía del euro. Y les aseguro que toda Europa está mirando lo que pasa en España. Porque si en buena parte del mundo, incluida aquí en América Latina, se emocionaron cuando ganó Suiza, un paísito pequeño, que apenas es la economía de la Comunidad Autónoma de Madrid, es el 2% del PIB europeo, mientras que España es casi el 13%. Si la victoria de Suiza generó ese ánimo fuerte en muchos partidos políticos y movimientos sociales del mundo, imagínense ustedes lo que significaría el triunfo de un partido como Podemos. Y déjenme trasladarles que los problemas que Podemos no son los problemas que explica la ciencia política. Los problemas de Podemos no son los problemas de competencia con otros partidos políticos, ni por asomo. Los problemas de Podemos no tienen que ver con cambios constitucionales, con cambios en la ley electoral, con cambios de las relaciones en el Parlamento. No. Los problemas de Podemos tienen que ver con que es el único partido en España que no tiene dinero a los bancos. Es un partido que ha hecho sus campañas electorales pidiéndole dinero a la gente, microcréditos. Y después, cuando tienen lugar las elecciones, y el Estado, por eso de la caracterización, le paga a los partidos en virtud de los votos adquiridos y de los escaños que obtienen, entonces Podemos le devuelve el dinero a la gente. Que hay un partido político que no le debe dinero a los bancos, se convierte en un profundo problema para el sistema. Podemos tener problemas porque cuestiona las políticas de austeridad de la Unión Europea, que son el corazón del enriquecimiento de los bancos. Podemos tener problemas porque cuestiona las cuotas migratorias y le dicen a los políticos que después no van a poder irse a trabajar a las empresas que les presionan con los lobbies para que legislen a su favor cuando están en puestos de poder. Podemos tener problemas porque existen unos jueces independientes que puedan hacer primar los principios que están en nuestras constituciones, los principios constitucionales democráticos, y no el beneficio de los bancos. Los problemas son los mismos que tiene un profesor crítico en nuestras academias, cuando le van a acusar precisamente por estas cosas de no hacer ciencia política, sino de hacer ideología, cuando resulta que seas economista del establishment o profesor de ciencia política del establishment, si no has dado cuenta de la crisis de la democracia representativa y no has dado cuenta de los problemas de discusión de control electoral, sigues haciendo ciencia. Me gustaría que empezáramos a mirar en sitios un poquito más virtuosos. La ciencia política mira un poquito a la física, pero sobre todo hemos mirado a la economía. No sale nada de ahí virtuoso. En cambio, les invito a que empecemos a mirar a la biología. Porque si la ciencia política es algo vivo, mirar en la biología nos va a permitir mirar algo que está vivo como la propia ciudadanía. Y ahí nos encontramos con algo que creo que es muy relevante. Si uno mira las 5 extinciones que ha habido antes de que los seres humanos existamos como tal, hemos llegado hasta aquí gracias a las rarezas. Si no nos hemos extinguido los seres humanos, hemos llegado hasta aquí
sido gracias a elementos que por su propia cabeza sobrevivieron a las extinciones. Hemos llegado aquí por azar. Hemos llegado aquí porque aquello que sobrevivió se convirtió en material de recambio para el próximo proceso evolutivo. Vivir es perder. Y los finales tenemos que entenderlos como puntos de partida. Los grandes cambios evolutivos. Y conviene que pensemos un poquito a lo grande. Pensemos que cada uno de los que estamos aquí somos parte de un cuaderno que se despliega históricamente. Y que cada uno de nosotros somos la expresión del triunfo de la vida. Eso implica que ustedes, que si somos resultado de accidentes y de contingencias, la posibilidad de no ser rehenes de todo esto que les he contado, es que empecemos a atrevernos a pensar en cosas que el propio sistema nos establece como quienes. Es ese grafito que una vez no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Cosas que si uno a priori las hubiera querido racionalizar, hubiera dicho, no es posible, es absurdo, es una quimera. ¿Por qué hay un proceso de paz ahora mismo en Colombia con todas sus dificultades? ¿Por qué han roto la maldición de pensar solamente en alternativas y han pensado de manera diferente en las alternativas? Uno de mis maestros, Jesús Valle, contaba una cosa que yo recuerdo mucho. Es un maestro zen que había dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre la falsedad y la mentira, entre lo existente y lo no existente, entre lo real y lo aparente. Y llegó el día de la última lección y lo mandó llamar al salón de los pasos perdidos, le puso una vara de medio encima de la cabeza y le dijo: si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Yo dije, la solución es que le quita la vara al maestro y le explicará qué. Pero nos contó Jesús Valle que no, que la solución es que cuando algo es necesario e imposible. Si es necesario que no te den con el palo en la cabeza, pero es imposible con la regla que te dan. O inventas una nueva dimensión o te dan con el palo en la cabeza. Die filosofenhoudingen verschillende terminen es de trabajo zu verkennen. Está dentro del principio de la Humboldt-Universität de Berlín. La tesis 11 sobre Feuerbach. Los filósofos solamente han interpretado de manera diferente el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Esa frase, hoy, 2016, es mentira. Si queremos transformar el mundo, tenemos que pensarlo de manera diferente. Y si no somos capaces de pensar diferente en el mundo, no lo vamos a transformar. El éxito de fuerzas políticas diferentes es porque han roto con el cómo hacer las cosas. El 15M, el movimiento indignado, no era una respuesta al modelo neoliberal ni a la economía neoliberal. Era simplemente una pregunta. Era: ¿por qué no me representas? Y era un grito que no nos representa. Una simple expresión. ¿Por qué si la democracia es más representativa no me siento representado por los políticos? Y la segunda era: ¿por qué me excluyes si el artículo 1 de mi Constitución dice que somos un Estado social? Y esas dos preguntas cambiaron el relato. Y la gente que salió a la calle el 15 hizo como Espartaco. Espartaco hizo grandes evaluaciones acerca de si iba a triunfar o no iba a triunfar. Cuando decidió pelear contra el ejército más poderoso de la época. Se echaron adelante porque hicieron la lectura de la necesidad de echarse adelante. Yo he contado muchas veces que esa decepción, esa desmoralización, que es la que explica el triunfo de los Macri, de los Temer, de los Rajoy, de los Trump, esa desmoralización tiene que ver con nuestra incapacidad de hacer lo que hizo Espartaco. Yo siempre cuento que Espartaco era hijo y nieto de esclavos. ¿Por qué demonios se levantó? Y tiene que ver con que en la Roma clásica se pusieron de moda las peleas de gladiadores. Y claro, como ustedes saben, la siniestralidad laboral entre los gladiadores es bastante alta. Y tuvieron que buscar gente para morir en la arena allá donde estuviera. Y van a la mina, ven que tiene una buena dentadura y se lo llevan a
Espartaco y él no le importa, porque le daban latigazos en la mina, le daban latigazos también en la escuela de gravedad de dentro, pero la alimentan mejor. El problema es que llevan también a la escuela de gravedades a alguien que no tenían que haber llevado, que es a Craxi, un galo, que era un esclavo que se había levantado. ¿Qué hacían los romanos con los esclavos que se levantaban? Los crucificaban. Siempre digo que si los hubieran ejecutado en la silla eléctrica, muchos llevaríamos en el cuello una silla eléctrica, con todas las dificultades que eso implicaría. Craxio se levanta y en vez de condenarlo a la crucifixión, lo condena a galera, porque consideraban que era una manera de rentabilizar ese esclavo. ¿Qué ocurre? Cuando se ponen de moda las peleas de gladiadores, lo sacan de galeras y lo llevan a la escuela de gladiadores. Y allí, un buen día se da cuenta de que Espartaco tiene manera de vivir. Y un día se acerca a él y le dice: yo una vez fui libre. Y Espartaco ni siquiera entiende el concepto. Libre, ¿qué quiere decir? Pues que quitamos el látigo a los amos, que nos matarían, no, los matamos a ellos, pero vendrían soldados, los derrotamos, pero vendría una legión de Roma, vino, pero la derrotamos. ¿Qué pasó entonces? Que vivimos durante 3 meses en comuna, donde todo era de todos. De repente Espartaco y hace clic la cabeza. Y empieza lo que llamamos la ecuación de la transformación. El dolor se convierte en conocimiento. ¿Y qué ocurre cuando nosotros sabemos cuál es el origen de nuestro dolor? Que el ser humano no es un animal superviviente, pone en marcha la voluntad de acabar con ese dolor. Ya tenemos 3 pasos: doler, saber y querer. Y Espartaco quiere acabar con el látigo, porque ya el látigo le duele diferente a como le dolía en la mina. Y él se da cuenta de que él solo no puede cambiar nada, que ella es un momento político. Y Espartaco sabe que solo no puede cambiar, y entonces convence a los demás. Y entonces, después del almuerzo, los convoca y les dice: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y miran y dicen: todo lo hemos construido vosotros. Mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y miran a su alrededor y dicen: nada es vuestro. Y entonces Howard Fast, el autor de Espartaco, toma una frase del manifiesto comunista, la pone en boca de Espartaco, que le dice a los gladiadores: entonces, si todo lo hemos hecho nosotros y nada es nuestro, en la revolución no tenemos nada más que perder en nuestras cadenas. Los esclavos están de acuerdo con Espartaco. Doler, saber, querer, poder. Y cuando los esclavos pueden, viene el último paso, que es hacer. Y se completa la ecuación: doler, saber, querer, poder y hacer. Fíjense ustedes que entonces, si no somos capaces de convertir el dolor en conocimiento, olvídate de que vamos a ser capaces de poner en marcha ningún tipo de transformación. Y por eso creo que es esencial que entendamos que estamos luchando contra un fantasma. El corazón de lo que quería compartir con ustedes es que tenemos que dejar de luchar contra el modelo neoliberal como si fuera algo material, cuando estamos luchando contra un deseo. Como aventura que nos hicimos ciudadanos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX siendo trabajadores. Por eso las mujeres tardaron tanto en ser consideradas ciudadanas, porque trabajaban en casa, pero no tenían empleo. Después nos incorporamos como ciudadanos a través del consumo. En cambio, ahora quieren que seamos ciudadanos a través del deseo de consumo. Desarrollamos pensamiento crítico en el entorno del trabajo. Desarrollamos pensamiento crítico en torno al consumo. ¿Y cómo demonios desarrollamos un pensamiento crítico en torno al deseo de consumo? Hay un autor que creo que es obligatorio que leamos desde las ciencias sociales, si no somos perezosos, que es leer a los neurocientíficos, Antonio Damasio. Antonio Damasio tiene un libro que se llama El error de Descartes. Es un libro donde mezclan en la neurobiología con Spinoza. Y ahí descubre que eso de pienso luego existo es una estupidez. Que es pienso y siento, luego soy. Y que cualquier pensamiento antes de llegar al neocórtex pasa por el hipotálamo. Cualquier pensamiento antes es un sentimiento. Y va a decir Antonio Damasio que es imposible que tú venzas a un sentimiento si no pones al lado un sentimiento de la misma intensidad que es el que quieres superar. Y por tanto que es imposible cambiar la política neoliberal si no colocas al lado
algo que está dando en la política neoliberal, que tiene su utopía, que tiene su propuesta de salvación, que tiene su idea de felicidad. ¿Cuál es la propuesta de felicidad, la utopía y la salvación que propone la alternativa al modelo neoliberal? Lo entendió Pasolini en los años 70, prácticamente deprimiéndose, cuando se dio cuenta de que los jóvenes comunistas estaban siendo ya derrotados por el consumismo. Y es lo que explica también la frase de Jameson, que a cualquiera de nosotros nos resulta mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Viene un meteorito y lo manda todo al carajo. En cambio, pensar en el fin del capitalismo dices, me faltan herramientas. Fíjense ustedes que estamos hablando de una crisis civilizatoria. Esa frase que hemos podido resumir diciendo que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Una crisis civilizatoria que tiene que ver con los últimos 100 años de decadencia del modelo capitalista y el agotamiento también de la democracia representativa. Y no tenemos todavía alternativa construida al capitalismo ni alternativa construida. Esta realidad de que las preguntas no las han cambiado se verifica, como siempre lo digo, y que vaya el país que vaya, me encuentro siempre las librerías en auge de libros constantemente son los libros de autoayuda. En todas las librerías de cualquier país. Y siempre, que es curioso, hay una McDonaldización de los libros de autoayuda. Son iguales en todos lados. ¿Quién se ha comido de eso? El monje que vendió su jornal. Los libros de Oso, sus zonas erróneas. ¿Cuál más? Todos mismos. ¿Cuál es el problema? Que la única autoayuda eficaz es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Si el modelo, como decía al comienzo, nos ha despolitizado, porque nos hemos desmoralizado, si nos hemos despolitizado, porque consideramos que los técnicos saben cosas que nosotros ya no sabemos, si nos hemos despolitizado, porque la globalización ha trasladado ámbitos que no podemos ni siquiera imaginarnos la gestión de las cosas. En esa despolitización estamos entregando al modelo neoliberal el más completo de sus triunfos. Decía Concepción Arenal que todo es imposible mientras no parece. Por tanto, este sentido común que se caracteriza aquí en Argentina o en España por el individualismo, por la desconfianza del otro, por el descrédito de la actividad social del Estado, por el retroceso de lo público, por la justificación de las desigualdades. Es que hace 10 años, hace 15 años, hace 20, hace 50, las desigualdades no tenían la justificación que tienen. El modelo neoliberal nos ha convencido de que quien tiene mucho es porque se lo habrá ganado. Como si uno naciera rico. Hay una película en España, Los lunes al sol, donde hay un parado de larga duración que le está contando el cuento de la cigarra y de la hormiga a su hija. Y este parado de larga duración desesperado le cuenta cómo al final la hormiga llega el invierno y tiene de todo y le sobra. Y ve por la ventana la cigarra que se está muriendo de hambre. Y este trabajador parado de larga duración dice: pero la hormiga es una hija de puta. ¿Quién ha escrito este cuento? ¿Es que acaso no naces cigarra, no naces hormiga? O sea, ¿cuál es esta justificación de que la suerte de la cigarra está en la propia voluntad de la cigarra? Y por tanto, que los ricos se merecen ser ricos. ¿Por qué? Pues es que alguien se ha perdido trabajando. El derecho, de la misma manera, el derecho solamente se está entendiendo como ley, ya no como justicia. Por eso ha sido tan difícil entender la propuesta que ha llevado al proceso de paz en Colombia, donde la justicia no se basaba en castigar con cárcel sin más, sino que de repente hay que regresar a la justicia en términos inimaginables si no tienes la alternativa en tu propio pensamiento. Y piensas que puede haber un derecho alternativo cuando hay un reconocimiento del daño, porque nos conforta que las personas que nos han dañado reconozcan que nos han dañado. Y al mismo tiempo, reconforta que la persona que te ha dañado te restituya
el daño que te ha hecho. No solamente que lo encarcelen y te conviertan a ti mismo en verdugo, pensando que por ser un verdugo, como aquella persona que te ha convertido en víctima, vas a encontrar algún tipo de satisfacción. Es un principio muy neoliberal, que es incapaz, ya digo, de pensar la justicia más allá de la ley. Voy a ir terminando. Es muy importante entender que ese sentido común neoliberal contra el que luchamos, y todos nos hemos hecho zombies, todos nos hemos hecho neoliberales, tiene que ver con procesos cotidianos que no los vemos y que son los que teníamos que desentrañar los científicos sociales y no lo estamos haciendo. Uno de ellos es la mercantilización de prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia. Acaba de terminar los Juegos Olímpicos. El deporte se ha convertido en una mercancía, y una mercancía vinculada a la maximización del beneficio, y por eso tienen que estar las drogas de por medio. No puede haber una mejora porque es muy lento. El modelo capitalista, nos lo dijo Galbraith, está apuntado de Marx, es cortoplacista, es miope. Necesita el máximo beneficio de inmediato. ¿Cómo vas a conseguirlo poco a poco? No. De drogas, que si haces récords y haces publicidad de las manos. El deporte se ha convertido en una mercancía, el conocimiento, vestirnos, hablar, comer, el ocio, el sexo, la amistad, nuestra propia comprensión de nuestra vida, cómo acierta Foucault al definir la sociedad neoliberal como una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos. Y vivimos la vida como una inversión. Y como estamos compitiendo en mercados, en el de la amistad, en el de la pareja, en el del sexo, en el del deporte, en el del dinero, todo el santo día compitiendo. Por eso cuando alguien tiene dinero, es muy eficaz en todos los mercados, se consideran dioses. Y por eso la gente decente está perpleja. Porque no quieres que te coman, pero tampoco quieres ir por la vida comiendo a los demás. Pero vamos interiorizando que buena parte de lo que hacemos en términos de inversión. Yo contaba la otra vez que fui por aquí porque me pareció muy relevante. Un compañero de la universidad que estaba muy triste porque le había dejado su pareja. Y yo, por lo menos, pensaba, mucho te ha ayudado. Y él se quejaba y decía, con lo que he invertido yo en esta relación. Y yo siempre pensaba, pues, haberla querido, mi idiota. Hay una concepción de que las inversiones, voy a invertir en estudios, voy a invertir en libros, voy a invertir. ¿Saben cuál es el problema? Que si vivimos la vida queriendo ser rentables, les aseguro desde ya que no vamos a ser rentables en todos los ámbitos. Y en algunos vamos a ser inviables económicamente. ¿Y saben qué ocurre cuando eres inviable económicamente? Que tienes frustración y tienes miedo. Qué curioso. Los dos elementos que necesita el pensamiento conservador con la praxis autoritaria para vendernos sus políticas. Que estemos frustrados y que nos puedan canalizar nuestra rabia, y al mismo tiempo que estamos frustrados, que deseemos, ¿no?, que alguien nos dé una solución sencilla y nos solvente el miedo, aunque sea con propuestas autoritarias. Junto a la mercantilización nos estamos haciendo todos neoliberales con la precarización laboral, que tiene que ver con lo que les decía de la pérdida de los sindicatos de su capacidad para defender puestos de trabajo dignos. No dura un empleo en Europa ya ni 2 meses. Hay en España contratos de 0 horas. Contratos donde estás en casa esperando que te llamen. La gente joven ya no sabe lo que es un convenio colectivo. La patronal está diciendo en toda Europa que lo que perdieron en el año 45, cuando la derecha que se había hecho fascista fue derrotada, y se metieron en la constitución de los derechos sociales, que también aquí, en América Latina, se expresan en los gobiernos desarrollistas. Están planteando que eso ya no pertenece a la actualidad, que no le hace falta. Hace 2 semanas el jefe de la patronal española dijo textualmente: la estabilidad laboral es del siglo XIX. ¿Y saben ustedes por qué tiene esa frase? Porque ya no tienen miedo. Por eso, la fuerza política que fundamos los amigos empezó a expresar una frase, que es que el miedo tenía que cambiar de bando.
a la lucha armada sería el triunfo de la derecha conservadora. Estarían locos porque surgieron procesos terroristas, porque sería su justificación para acabar con el resto de los derechos. No, que el miedo también de bando significa que la presión social, que la acción colectiva tiene la suficiente fuerza como para que quien diga este tipo de frases sepa que va a sufrir algún tipo de castigo, aunque sea simbólico. La precarización laboral nos produce lo mismo, frustración y miedo. Ya tenemos dos elementos trabajando cotidianamente para la derecha y el pensamiento autoritario. La precarización del mundo y la precarización laboral. Hay un tercero que me parece excepcional, y no lo vemos, lo decía antes. Vivimos en burbujas culturales. Vivimos en marcos cerrados. Ustedes no saben de dónde vienen los alimentos que se toman aquí, en Buenos Aires. No saben de dónde va la basura que se produce en Buenos Aires. Podemos cambiar de celular y no nos representamos en la cabeza si tiene algo que ver la guerra del Congo, tiene algo que ver con la deforestación de la Amazonía, la búsqueda de coltán. Porque vivimos en burbujas culturales y nos cuesta entender ese tipo de procesos. ¿Y saben qué ocurre? Que cuando uno vive en burbujas culturales, cuando uno construye esa constelación, termina teniendo miedo, porque el ser humano es un animal social. Y esas burbujas culturales nos asustan. Tenemos la esclerosis, la parte blanca del ojo, la más desproporcionada del mundo animal, porque nos hablamos con la mirada. Con la mirada nos contamos cosas. Miedo de nuestra soledad. En las partes más ricas de España, en las partes más ricas de España, hay un 30% de ciudadanía consumiendo diariamente antidepresivos y ansiolíticos. O sea que en las partes donde mejor nos va mal. Añado un cuarto elemento que creo que es poderosísimo. Es que vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente, que se encargan de construir día a día la imposibilidad de las alternativas. Y la fuerza es que no hay posibilidad de hacer las cosas de otra manera. El día después del 15M, el movimiento de los indignados, un dibujante de la prensa dibujó la Puerta del Sol, que es donde nos reunimos, llena de cabecitas de colores y un lema que decía: los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Lo que estaba contando es que no sabían que era imposible, fueron y lo hicieron. Se nos olvidó tener miedo, se nos olvidó, fíjense ustedes, pensar que no había alternativa. Y hicimos como Espartaco, nos echamos a la calle sin saber si íbamos a triunfar o no. Allá tenemos todos nosotros, hemos orientado nuestra rebaja salarial endeudándonos. Y el endeudamiento con mafiosos también. El mundo es más inseguro desde que gobiernan los neoliberales. Después del 11S, el mundo es más inseguro. Toda la construcción geopolítica es más insegura. Los grandes desplazamientos eran por problemas medioambientales. Los grandes desplazados del mundo eran por problemas medioambientales. Ahora con la guerra de Oriente Medio es por la violencia que ejercen, qué curioso, los que después negamos que puedan entrar en nuestros países. Termino planteándoles que todos estos modelos han agotado a la izquierda clásica. Creo que es muy importante entender que con las herramientas clásicas de la izquierda no podemos enfrentar todos estos problemas. Yo recuerdo que hay una pregunta clásica: ¿por qué las víctimas votan a sus verdugos? ¿Cómo es posible que ustedes hayan repetido el error que cometió Europa? En el año 45 empieza realmente el Estado social. En Europa, después de derrotar a la derecha, que, como digo, en los años 30, en el periodo de guerra, se había hecho nazi, fascista. Y la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la Grundgesetz alemana del 49 incorpora los derechos sociales. ¿Cómo es posible que algo que es del año 49 desaparezca del año 78 votando a Margaret Thatcher?
¿Saben por qué? Por algo que decía Galbraith. Lo que dura en la memoria, el último fraude piramidal, es una generación. Olvidamos en 15, 20 años la última vez que nos prometieron duplicar los beneficios comprando unos sellos, comprando unos bonos, y nos vuelven a engañar. Y resulta que la izquierda sacó al proletario de sus condiciones dickensianas, y ese mismo proletario, cuando subió por la escalera, la pateó y votó a Margaret Thatcher. Y aquí votan a Margaret y eligen a Thatcher. Y claro que cometen profundos errores los Nicolás Maduro, la Cristina Fernández de Kirchner, la Dilma Rousseff, claro que cometen profundos errores. Fíjese, solamente les apunto que hay algo que me tiene muy esperanzado en América Latina. Y es que desde los 15 años han pasado cosas que tienen que ver con esa construcción del dolor inconsciente. Y hay mucha gente aquí en Argentina que está en contra de Macri, pero eso no la convierte en alguien que esté a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Y hay gente que está en contra de Temer, y eso no le hace olvidarse de los errores de Dilma Rousseff. Y hay gente que está en contra de las políticas de Nicolás Maduro, pero eso no le hace apoyar a la oposición en Venezuela. Decía que en la izquierda o se repiensa, o creo que no va a ningún lado. Hay una crisis teórica. O sea, con las herramientas inmediatas de la vieja izquierda no es posible. El partido único. Repetimos el error de la Cominter yendo a Perú, diciéndole que dónde pone Marx que la revolución se hace con los indígenas. Y lo echan de la Cominter porque Marx no ha hablado de que la revolución se haga con los indígenas. ¿Por qué no aprendemos de Gramsci? Que en el año 19 escribe la revolución contra el capital. Y Gramsci, un buen lector de Marx, dice que Marx se equivocó en cosas. Seguimos intercambiando justicia por libertad. Seguimos cometiendo el error de pensar que cuanto peor, mejor. Seguimos teniendo una idea lineal del tiempo. Os recordamos a Walter Benjamin cuando dice que qué tontería es esa de acelerar las contradicciones del capital pensando que después va a venir la sociedad socialista. Cuanto peor, peor. En los años 30, el empeoramiento de las condiciones trajo el fascismo, no trajo el socialismo. Y por tanto, a veces hay que echar los frenos de emergencia. Y eso rompe buena parte de las tesis clásicas del marxismo-leninismo. Pues yo les decía, cada generación tiene que hacer su lectura de Marx, una lectura viva, no una lectura muerta. Aprendemos de la gestión de la izquierda, de la izquierda reformista, de la izquierda revolucionaria, y la crisis de valores. Si la gente se ha hecho neoliberal en sus valores. La conclusión de todo esto es que, en vez de hablar de teoría, déjenme contarles que en España hubo un grupo de gente que decidió pensar las cosas de manera diferente. Decidió salirse de esa lógica donde había que hacer lo mismo de la misma manera. Y gracias al azar, pudieron poner en marcha una formación política que estoy convencido de que va a cambiar muchos presupuestos de la política europea sin duda. Me preguntan de muchos sitios qué hay que hacer para que exista Podemos. Podemos tiene ahora mismo 5 millones de votos. Ha perdido 1 millón de votos, pero que no se ha ido a ningún otro partido, sino que se ha ido a la oposición. Y yo estoy convencido de que se recupera. 6 millones de votos y el Partido Popular tiene 7 millones. Es decir, una fuerza política, como les decía, que impugna el corazón del modelo neoliberal y que impugna la democracia representativa, puede ganar las elecciones en la cuarta economía de y la gente me dice, ¿qué tenemos que hacer en Argentina para contar Podemos? Y yo digo que estamos desarrollando unas pastillas que la gente se las come y se hace de Podemos. Pero tienen todavía efectos perversos. Yo todo el mundo le digo que antes de surgir Podemos, surgió el 15M, el movimiento de los indignados. ¿Y por qué es esencial? Porque el movimiento de los indignados, sin pretenderlo y sin buscarlo, lo que hizo fue impugnar el relato neoliberal. Y ahí se convirtió en mágico. Porque dijo, no creo que hayamos vivido
¿No se dan cuenta ustedes de que esto es una crisis que la han generado ellos? La crisis del 73, después del Huntington y compañía, que no, es que hay una sobrecarga del Estado. La gente está pidiendo demasiado del Estado, pero la crisis actual, ¿quién la ha generado? Son los bancos. Y tenemos que pagarla nosotros. El 15 me dice, yo no la quiero pagar. Quiero que la paguen los banqueros y los políticos corruptos. Sin el 15M no existiría Podemos. Y también tengo una cosa que tuve la ocasión de contarle en La Habana a los comandantes de las FARC. El 15M no hubiera existido si ETA no hubiera dejado de matar. Si ETA no hubiera dejado de asesinar, una respuesta radical como el 15M hubiera sido presentada como terrorista, hubiera sido descalificada a los medios de comunicación y no hubiera sido capaz de sumar. Por tanto, tenemos ahí una garantía para entender que es imposible que las fuerzas transformadoras ganen en ningún país donde haya lucha armada. Y que, por tanto, cualquier conato de lucha armada va a ser utilizada por el poder para frenar la posibilidad de un gobierno de cambio. Si nuestras sociedades son complejas, lo que hizo Podemos fue invertir en complejidad. Repito, nuestras sociedades son complejas. Cada uno de nosotros y de nosotras queremos un tratamiento particular. Ya no nos sentimos implicados en las grandes etiquetas, sino que nos hemos fragmentado. Y esa fragmentación tiene un elemento positivo, porque nos individualiza. Eso no ocurría hace 50 años. Y está bien que nos particularizemos, pero cuidado, porque el dinero es que nos fragmentemos. Nosotros entendimos que tenemos que establecer la sociedad más de complejidad. Les pongo un ejemplo. Si la gente quiere formalizar sus relaciones de pareja de manera compleja, es decir, de manera diferenciada, tienes un Estado para decir no, tienes que simplificarlo. Aquí solo hay una ventanilla, un hombre, una mujer, un cura y un funcionario que pone un sello. Complejizar es abrir tantas ventanillas como relaciones de pareja la gente quiera poner en marcha. ¿Qué ocurre? Esa complejización complica la gestión política. Claro. ¿Y es más clara? Claro. ¿Pero de qué estamos hablando? Por tanto, nosotros establecimos que había que complejizar, no lo que ha hecho siempre la izquierda tradicional, que es intentar encuadrar en grandes etiquetas. Y por tanto, en un país, España, igual que Argentina, igual que América Latina, igual que Europa, donde parece que nada era capaz de dejar huella reflexiva, decidimos hacer lo contrario. Termino de verdad, diciéndoles que el movimiento de los sindicatos triunfó por 4 cosas. Primero, porque no tenía memoria. Y al no tener memoria, cualquier persona podía sentirse reflejado en su devenir histórico. Tuvo éxito porque no tenía líderes. Y como somos gente muy democrática y nos molestan los liderazgos, nos parecía estupendo formar parte de un proyecto político de masas que no tuviera liderazgos. No tenía estructura y por tanto nos sentíamos genial de no sentirnos obligados por ningún tipo de estructura que nos marcase ningún tipo de ritmo ni de obligación. Y triunfó también porque no tenía programa. Y por tanto, en términos que le encantarían hablar, era todo un significante vacío. ¿Saben ustedes por qué fracasó el 15M? Porque no tenía memoria, porque no tenía liderazgo, porque no tenía estructura y porque no tenía programa. Cuando nosotros decidimos tirar una piedra en el estanque a ver si hacía olas, establecimos que había que, en todo eso que les he contado, de una sociedad compleja, neoliberal, que lucha contra el deseo, había que solventar esos 4 problemas. Había que reconstruir la memoria. Había que reconstruir la memoria de manera que los españoles y las españolas leyeran en nuestro pasado la anticipación de su rabia. Fíjese, tarea, hacer una reconstrucción de tu propia memoria. En segundo lugar, rompimos un tabú clásico de la izquierda y establecimos que era imposible
En un mundo donde cuando teníamos la respuesta a muchas de las preguntas era imposible trabajar la incertidumbre sin liderazgos. Y asumimos que sin liderazgos no íbamos a ningún lado. Pero no podía ser los liderazgos tradicionales. Yo hablaba de broma que éramos leninistas amables. Leninistas en la medida que hacía falta, de alguna manera, establecer cienes categoriales. Pero amables porque ya no bastaba que tú bajases línea porque habías entendido bien la marcha de la historia. No. Tú podías bajar línea porque venías de las luchas sociales, porque venías de abajo de los proyectos que tenías. El ejemplo más claro es la actual alcaldesa de Barcelona. Venía del movimiento contra los desahucios y pasa a ser la alcaldesa de la segunda ciudad más importante de España y no lo descarten ustedes, más temprano de cabo, presidenta del gobierno de España. Liderazgo, sí, pero liderazgo de otra manera. Un liderazgo, como ya digo, amable que empodere a la gente. Establecimos estructuras, establecimos un partido, pero teníamos claro que sea un partido, porque los demás estábamos muertos. Tenemos que hacer un partido con una parte jerárquica, mediática, parlamentaria, pero otra parte horizontal, deliberativa, que eran los círculos. Y en esa pelea todavía estamos enredados. Si los círculos podemos no a ningún lado, ¿saben ustedes por qué? Porque los círculos, el proceso deliberativo, es el que politiza. Y esta Ricardo Landé conoce que seguramente lo más importante que hizo Chávez en su momento fue politizar a la sociedad venezolana. Si tú no politizas, si la gente vive, como les decía antes, en la despolitización propia del modelo neoliberal, donde los miedos que nos va a gestionar otra persona, olvídate. Y los fracasos que tenga Venezuela tienen mucho que ver con que esa politización no tuvo la suficiente intensidad. Por tanto, nosotros nos marcamos como obligación que los círculos se convirtieran en el elemento de politización. Y ahí estamos en esa pelea. Pero no tenemos ejemplos, está subteorizado. Y por tanto, tomen nota. Es imposible inventar una nueva política sin experimentar. ¿Qué ocurre cuando experimentas? La derecha te hace pagar con creces tus errores, porque tiene los medios de comunicación. Y al final establecimos programa. Y para establecer programa tuvimos una discusión entre la CLAO y Boaventura de Sousa Santos. Porque la CLAO, en su planteamiento populista, yo creo que solamente vale en la fase destituyente. Pero ¿qué ocurre en la fase constituyente? En la fase destituyente tú puedes construir un nuevo sujeto popular estableciendo un ellos y nosotros sobre un significante que se vacía. Pues yo siempre he dicho que los golpes de Estado de América Latina no se los han dado a Chávez, a Evo, a Correa, por ser significantes vacíos, sino por ser significantes llenos. Mi planteamiento, que forma parte de una discusión dentro del Podemos, es que me parece más interesante el planteamiento de Boaventura de Sousa Santos, de que no hay un vaciamiento de las luchas sociales, sino que hay una traducción de las luchas sociales. Y que esa traducción permita un encuentro desde abajo que vaya identificando cómo consiste la alternativa. Se lo explico con un ejemplo. No sabemos cuál va a ser la alternativa al modelo capitalista neoliberal y cuál va a ser la alternativa al modelo de la democracia representativa. Pero cada vez uno de ustedes dice que no a algo. Y ese no es un no individual, sino que es un no que puede universalizarse. Es una tesera de un mosaico que ponemos en la pared. Y el dibujo va a ser el conjunto de esas teseras. No va a estar definido a priori. No hay un socialismo científico que lo establezca. Y por eso tenemos la obligación de trabajar abajo. Las luces nos las dan por abajo. Todo esto no es nada sencillo. Sobre todo porque estoy convencido de que la política del siglo XXI va a tener que, como dice García Linera, cabalgar contradicciones. Vamos a tener que ser partido y movimiento. Vamos a tener que ser onda y partícula. Vamos a tener que ser ecologistas y consumir. Vamos a tener que ser municipalistas y vamos a tener que ser
estatistas y supranacionales. Y han mirado ustedes cómo se hace esto, cómo se expone en particular. Yo esto lo estaba contando en México, y un alumno le contó una vez, profesor, ahora sí lo estoy entendiendo. Esto es como el sexo de los estudiantes. ¿Cómo es eso? Así que cuando tenemos con qué, no tenemos dónde, cuando tenemos dónde, no tenemos con qué. Bueno, no está mal del todo. Hay tres lógicas que solamente se las dejo a ustedes para que vayan. Tenemos que incorporar tres lógicas en la reconstrucción de la política del siglo XXI. La primera es lo que llama Paul Mason el wiki-estado. Tenemos que trasladar la lógica de la Wikimedia a la constitución estatal. Wikimedia son 23 millones de páginas, 24 millones de colaboradores, la enciclopedia más poderosa del mundo. ¿Y por qué Wikimedia no es el vertedero que es Twitter? Porque tiene un equipo de 230 trabajadores que funcionan como filtros. Wikimedia es una lógica descentralizada, pero tiene elementos que actúan como filtros, pero son filtros amables. No son filtros autoritarios de verdades construidas. La lógica wikipédica en la política implica empezar a utilizar las nuevas tecnologías para descentralizar. La segunda lógica es la lógica que llamamos aventura del Foro Social Mundial, que es una lógica ecuménica, es una lógica que se guía por un mundo en el que quepan muchos mundos, pero cuidado, si ha funcionado el Foro Social Mundial ha sido porque tenía un consejo internacional que actuaba de alguna manera como gestionador. Tercera lógica, la lógica indignada, una lógica de las calles, una lógica que impugna la democracia representativa y que impugna el modelo neoliberal, y que en ese juego de impugnaciones va experimentando alternativas. Y con algo que existe, porque ha funcionado. Estas tres lógicas debían empezar a plantear el principio de subsidiariedad y su lógica real. Cuando yo le pedí a mi padre que me enseñara a nadar, me agarró por un brazo con una pierna y me tiró en mitad de la alberca. Cuando yo le pedí a mi madre que me enseñara a montar en bicicleta, si yo iba solo, me dejaba, pero si me iba a caer, me agarraba. Una lógica maternal y una lógica paternal. Durante 3 meses recorrí una parte de España haciendo políticas de asociacionismo, en una zona de España que la gente joven se estaba marchando. ¿Y saben qué me encontré? Me encontré que en los pueblos donde había un poco de tejido social, era porque había aquí un cura progresista, que había montado un grupo de teatro, había construido la guitarra y la música para la misa, visitaban los museos. Fíjese que en ese recuerdo encuentro la posibilidad de inventar la política alternativa en este seno de partícula que les planteo con todo esto que, gracias por su paciencia, me contaron. ¿Saben por qué? Porque la posibilidad de inventar la política va a tener esa lógica que el cura tiene la ventaja de que cree en Dios. Pero ¿qué hacemos los que somos ateos? ¿Qué hacemos los que no tenemos esa gratificación de que te llevas una misa, te llevas la bendición? Es tener esa conciencia que se parece a la lógica de Wikimedia, a la lógica del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y a la lógica que funcionaba en los movimientos indignados. Y volvemos al comienzo. Gente que no esté desmoralizada. Gente que no haya asumido esa enorme derrota y que tenga de alguna manera una conciencia de apostolado. Que entienda que tiene que tomar las instituciones, pero que solo va a cambiar las instituciones si tiene mucho pueblo detrás. Y la única posibilidad de tener pueblo detrás pasa por ese trabajo que les decía de luchar contra el deseo neoliberal. Creo que el fracaso que hemos experimentado es que hemos construido consumidores cuando sacábamos a gente de la pobreza.
pero no hemos construido ciudadanía consciente. Y creo que el gran fracaso de estos 15 años de políticas supuestamente de izquierdas en América Latina era que la urgencia electoral, la urgencia de sacar a la gente de la pobreza, la urgencia de dar satisfacción dentro de las cuotas liberales, creó unos sujetos que eran los mismos que habían construido el modelo neoliberal. Por tanto, volvemos siempre a lo de siempre, ¿no? Que sin cambios en la posibilidad de la conciencia, sin cambios en la posibilidad de esa alternativa, seremos, como te decía al principio, la mosca que choca contra el cristal, que choca contra el cristal, que choca contra el cristal, pero nosotros aprendemos que el pesimismo es la señal de que ya ha sido derrotado. Nuestras sociedades están llenas de enormes paredes, pero en las paredes hay grietas. Se trata de situarnos en las grietas y hacer presión. Pero para que eso ocurra va a hacer falta hombres y mujeres con convicciones, como esos curas sin Dios, pero con convicciones para hacer cierto aquello que decía Bertolt Brecht, que solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Gracias.